Hola, soy Antonio Sala y este vídeo va a discutir lo que es el problema de control generalizado en ingeniería de control. La idea básica es que hay muchos problemas de control que son casos particulares de un único problema teórico, que es que ciertas variables sean pequeñas. Entonces los objetivos van a ser efectivamente comprender el significado práctico de dicho problema y saber plantearlo en ejemplos sencillos, con lo cual, pues bueno, esos serán los contenidos, el planteamiento y significado de ese problema, un par de ejemplos y luego pues sacaremos conclusiones. En concreto vamos a motivar dicho problema. En principio, un controlador es otro proceso que se añade a un sistema dinámico que normalmente ejecutamos con electrónica o software, ¿vale? Entonces ese proceso calcula valores para unas entradas manipuladas. A priori, un controlador en un caso multivariable debe hacer bastantes cosas. Por ejemplo, debe compensar el ruido de proceso. Esto es, aquellas perturbaciones que hagan que la energía interna de las variables físicas del proceso cambie, pues mi control debe hacer un efecto contrario con sus actuadores. También debe filtrar el ruido de medida, ¿vale? Cuando yo vea variaciones rápidas en determinados sensores que yo estime que no son variaciones sobre la energía real de ninguna variable física del proceso, pues ese ruido de medida no debe ser introducido, por lo tanto debe ser filtrado, ¿vale? El ruido de proceso debe ser compensado, efecto contrario, el ruido de medida debe ser filtrado. Por otra parte, pues debo llevar el estado a un cierto punto de operación, punto de funcionamiento, si al conectarlo no está en él, ¿vale? O sea, una regulación para anular el efecto de condiciones iniciales. Y por último debo, en caso de que haya referencias cambiantes, pues seguirlas, ¿vale? Que es lo que se llama el problema de los servosistemas. Entonces parece que hay como 4 problemas distintos que debe hacer mi controlador, ¿vale? Cancelación de perturbaciones, filtrado, regulación y servosistema, ¿vale? Claro, el bucle cerrado, que es el proceso más controlador, pues entonces las entradas manipuladas del proceso, las acciones de control, ya dejan de ser variables de entrada del bucle cerrado. Y entonces solo las referencias y las perturbaciones serían entradas. Entonces, ¿cómo ponemos esto en forma de diagrama de bloques? Bueno, pues vamos a ir por pasos. La primera idea es un poco que, claro, hay determinadas señales de error, ¿vale? Puntos de funcionamiento o referencias menos salidas que deben ser pequeñas. Y como hemos dicho, no pueden ser pequeñas porque hay referencias que cambian continuamente, porque hay ruido de proceso, porque los sensores dan medidas erróneas, porque los cálculos hechos con un modelo son inexactos o porque los actuadores no tengan suficientemente capacidad ancho de banda para cancelarlas, ¿vale? Entonces, pues, este problema a priori no es sencillo, ¿vale? Pero en principio un diagrama de bloques que captura una gran cantidad de estos aspectos es el siguiente, ¿vale? A esto de aquí le llamaremos planta generalizada. Luego veremos los ejemplos, ¿vale? Entonces, por aquí van a estar las cosas que yo quiero que sean pequeñas en esta salida. Por aquí va a entrar las causas de esa variabilidad, los cambios de referencia o las perturbaciones o ruidos de medida que hacen que esto no esté en su punto de funcionamiento. Por aquí van a salir las medidas disponibles para el controlador y el controlador, en base a esas medidas, pues lo que hará será calcular unas variables manipuladas, unos actuadores, para intentar que esto sea pequeño, ¿vale? Entonces este diagrama de bloques, este elemento se llama planta generalizada y resume muchos tipos diferentes de problemas de control, como luego veremos en algún que otro ejemplo. Entonces, este diagrama de bloques es importante porque es un único marco de control para los teóricos, ¿vale? Cuando este es un proceso lineal, por ejemplo, pues se ha conseguido resolver, ¿vale? Y resume lo más importante del control de procesos para graduados con conocimientos básicos, en el sentido que cuando planteemos distintas versiones de este problema, pues al plantear muchos problemas que a priori, como hemos visto en las transferencias anteriores, parecían muy diferentes de una forma única, consigue, digamos, una gran celeridad, una gran capacidad de abstracción y de, estar bien guiado hacia su resolución. Bien. En el caso lineal, que es el que existe una solución, digamos, completa, ¿vale? Pues entonces esta planta generalizada, ¿vale? Pues tendrá una matriz de transferencia barra P de S, ¿vale? Y entonces pues tendrá dos entradas, estas y estas, ¿vale? Las entradas no manipuladas son estas de aquí y las entradas manipuladas son estas de aquí. Aparte de esto, pues tendrá dos salidas. La primera de las salidas son las señales de error, las que querramos que sean pequeñas, y la segunda de las salidas serán las medidas, la información al controlador para intentar que el error sea pequeño.
¿vale? Entonces, esta interconexión, cuando esto y esto son lineales, se denomina transformación fraccional lineal o LFT. De hecho, hay un comando de MATLAB, LFT, lo buscáis en la documentación, que bueno, pues precisamente simplifica este tipo de diagramas de bloques. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si supongamos que yo tengo aquí un error, digamos debido a una perturbación, un ruido de proceso, ¿vale? Y yo pues tengo un actuador U, y entonces pues lo que yo mido es precisamente, pues mido el error y mi controlador debe reaccionar en función de ese error. Bueno, pues este diagrama de bloques, ¿vale? Pues lo que yo veo es que la señal de este error es precisamente pues D más G por U, ¿vale? Y esto pues es exactamente una copia, es D más G por U, ¿vale? Por lo tanto, pues en mi modelo generalizado, las entradas no manipuladas son D, las entradas manipuladas son U, ¿vale? Y entonces, pues lo que debe ser pequeño es 1 por D más G por U, y la información del controlador pues es exactamente lo mismo, es 1 por D más G por U, ¿vale? Pues entonces esto de aquí sería la planta generalizada PDS, digamos, si aquí pusiera pues el GDS del proceso. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora lo que yo tengo es un control con perturbaciones medibles, que es lo que se llama, digamos, un control por prealimentación. Imaginémonos que hay una cierta perturbación D que tiene un efecto H sobre la salida de mi proceso. Aparte, por superposición, digamos, pues mi entrada U tiene un efecto G sobre la salida de mi proceso. O sea que mi modelo es igual a G por U más H por D, ¿vale? Entonces, para plantear esto como un problema generalizado, ¿vale? Pues la información para mi controlador, las medidas, pues es D, 1 por D, ¿vale? Por lo tanto, las entradas no manipuladas que son D, las entradas manipuladas que son U en la foto de arriba, bueno, pues ¿qué es lo que debe ser pequeño? Pues H por D más G por U, ¿vale? Esta ecuación es la que aparece ahí en la primera línea. Y que las medidas sean igual a D, pues lo que significa es que, bueno, pues la información del controlador es 1 por D más 0 por U. Entonces, pues con esta planta generalizada yo podría poner este problema de prealimentación como un caso particular del problema general que estamos viendo, ¿vale? Entonces, pues vemos que a partir de un modelo G y H, pues se meten como elementos en la matriz y se plantea el problema generalizado, o aquí, pues a partir de este elemento G, bueno, aquí H sería 1, pues también se plantea este otro problema de control como un caso particular del problema generalizado. Entonces, ¿por qué es importante este problema? Bueno, pues porque el problema lineal puede resolverse con distintos criterios de optimización. Lo que se llama, por ejemplo, el control óptimo en norma 2 es intentar hacer que la integral de la respuesta en frecuencia del error sea pequeña. Eso tiene significado un poco, la integral de respuesta en frecuencia puede demostrarse que tiene que ver con la varianza de las variables de salida. O sea que esto es más o menos una generalización del concepto de controlador de mínima varianza. La norma infinito es que el pico de respuesta en frecuencia, el pico de resonancia, sea pequeño, ¿vale? Esto será interesante también para temas de robustez, ¿vale? La cuestión es que, bueno, pues estas dos minimizaciones del tamaño de esta señal de aquí, del tamaño de esta señal de aquí, ¿vale? Pues se pueden resolver, y entonces pues el comando h2sin de MATLAB pues resuelve la minimización en norma 2 y el comando hinfsin resuelve la minimización en norma infinito, ¿vale? Los mismos comandos en el package Octave Control, que son software libre, también lo resuelven, ¿vale? Y ahí implementan, digamos, pues las ideas que hay en este artículo, digamos, que tiene miles de citas, ¿vale? Y se ha hecho muy famoso, ¿vale? Entonces, como vemos, por ejemplo, pues en el help de MATLAB, pues efectivamente, si la planta generalizada pues tiene un determinado modelo en función de transferencia o en representación interna en este caso, bueno, pues aquí aparece este diagrama de bloques de la interconexión linear fractional transformation entre esta planta generalizada y este controlador, ¿vale? Entonces, vamos a concluir, ¿vale? Hemos visto que muchos problemas de control se pueden expresar como caso particular de un único problema generalizado. Bueno, solo hemos visto dos ejemplos, pero bueno, pues existen muchos más ejemplos que en la literatura y en las transparencias, digamos, de distintas asignaturas, ¿vale? Ese problema generalizado es que conseguir que las desviaciones ante unas ciertas variables exógenas, que son pues perturbaciones y cambios de referencia, sean lo más pequeñas posibles, dadas una información disponible, medidas, y unos actuadores disponibles pues con un ancho de banda limitado, ¿vale? Y existe una solución eficiente
composicionalmente para el caso de la norma 2, integral de respuesta en frecuencia, varianza, y para el caso de norma infinito, pico de respuesta en frecuencia. Y entonces, pues, estas teorías, digamos, pues se pueden aplicar en distintos problemas de control multivariable, en lo que se llaman control H2 y H infinito. Y con esto, pues, finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.